Buenos días o buenas tardes, yo soy Iván Ferreiro, bienvenidos a mi estudio y espero que os guste el contenido de esta cuarta entrega de la primera sesión de iniciación al dibujo y la pintura. Bien, bienvenidos de nuevo a esta entrega, la cuarta entrega de dibujo y pintura, iniciación al dibujo y a la pintura. Y nos habíamos quedado en la anterior entrega haciendo un dibujo, un esbozo de lo que nosotros habíamos puesto en la mesa, que era un vaso que habíamos encontrado por el estudio, que es el que utilizaba yo para limpiar los pinceles, y nos hemos decidido por hacer un estudio de este objeto, y al realizar el estudio de este objeto, pues hemos llegado al punto de darle volumen, darle sombras, ¿vale? Es algo que a mucha gente le resulta complicado. Vosotros, si habéis elegido un objeto más opaco, no translúcido, como puede ser este, bueno, pues lo tendréis un poquito más fácil, ¿vale? Y un poquito menos complicado. Una de las cosas que yo recomiendo antes de empezar a darle sombra es hacer una escala de grises, ¿vale? En una esquinita del papel, como puede ser aquí abajo, donde no moleste demasiado. Podemos hacernos un rectángulo dividido, no os compliquéis demasiado al principio, podéis hacerlo de 8, podéis hacerlo de 12, podéis hacerlo de más secciones. Pero bueno, yo creo que con un par de secciones, bueno, unas cuantas, unas 5, unas 6, vale, pues eso es suficiente. ¿Y qué hay que hacer aquí, en esta escala de grises? Bueno, pues con un material, sin cambiar de material, vale, elegimos un material y en el primer recuadro, en la primera sección que hemos dividido, tenemos que dibujar o rellenarlo, perdón, de la sombra más oscura que nos pueda dar el material. Vale, veréis, eso nos va a ayudar un poquito pues, a modelar. A saber hasta dónde llega nuestro material, a experimentar un poquito cómo interacciona o cómo es o cómo funciona la herramienta en este soporte. Vale, ya veis que le doy muchas pasadas sin presionar demasiado para no machacar el papel, para no estropearlo. Vale, es muy importante que no parezca demasiado manido, demasiado trabajado. Vale, pasar en varias direcciones para que entre bien entre todas las fibras. Y una vez que tengamos el oscuro más oscuro que pueda estar en material, que estoy seguro que puedo conseguirlo más oscuro con un poquito más de tiempo, pero no me voy a detener demasiado, pues vamos con el siguiente. El siguiente, como es una escala de grises, tengo que hacerla oscuro, pero no tan oscuro, ¿vale? Entonces yo tengo que ir, bueno, añadiendo material un poco con cuidado. El siguiente, un poquito menos oscuro, aunque yo lo voy a hacer de un oscuro parecido, porque a este tengo que darle más oscuro. Vale, fijaros que yo he llegado a este punto, este se parece demasiado, entonces yo tengo que oscurecer este un poco más. Vale, tenéis que tener cuidado de no oscurecer demasiado el segundo, porque si no tienes que oscurecer más el primero. Y una vez que yo tengo oscurecidos estos tres, pues simplemente lo que tengo que hacer es oscurecer el tercero y oscurecer el último muy suave. Vale, este de aquí es el blanco, ¿vale? Nuestra escala de grises va del gris o del oscuro o del negro a diferentes grises y a un blanco, ¿vale? Esto me va a ayudar a practicar un poquito en cuanto a tonalidades, en cuanto a escala de grises y cuantos más secciones, más difícil nos lo pondremos. Bueno, esto depende de la dificultad que vosotros queráis ensayar, ¿vale? Un buen dibujo, al igual que una buena fotografía, siempre se dice que tiene que tener una buena escala de grises. Tiene que tener un negro muy negro, un blanco muy blanco y todos los grises intermedios, ¿vale? Entonces, cuantos más grises intermedios tenga nuestro dibujo, muchísimo mejor, mucho más rico, ¿vale? Vamos a tratar de hacer un dibujo que no tenga
demasiados grises en un solo tono, o que no tenga muchos grises solo de estos tonos de aquí. Nos quedaría con poco contraste en nuestro dibujo. Entonces yo os animaría, si veis que vuestro dibujo ha quedado con poco contraste, pues añadirle un poquito más de contraste. Y si os ha quedado demasiado suave porque os habéis quedado en estos tonos de aquí por miedo a poner demasiado material y luego no poder rectificar, pues yo os animaría a que rompieseis un poquito ese miedo y a que aprovechaseis este ejercicio simplemente para darle negros y para forzar los materiales y también para ver diferentes resultados, ¿vale? Así os podéis quitar un poquito los miedos y poder hacer trabajos con unos resultados que a lo mejor os puedan agradar más, ¿vale? No quiere decir que no podamos hacer un dibujo dentro de esta escala y que no sea bonito, ¿vale? Que no esté bien hecho. Igual que no quiere decir que nosotros ajustemos un dibujo a esta escala de aquí, el dibujo nos quede muy negro, muy saturado de negros, y que ese dibujo no sea hermoso, no sea bonito, para nada, ¿vale? Esto simplemente que lo tengáis en cuenta, y si queréis hacer un dibujo, pues bueno, si rompéis las normas, que sepáis y que las rompáis con conocimiento. Bien, llegado a este punto, yo lo único que tengo que averiguar en mi bodegón es qué zona es más oscura, qué tono o qué color es más oscuro, ¿vale? Entonces, ¿qué tonos son más oscuros? Pues bueno, tenemos que hacer como una especie de esforzarnos para saber qué tonalidades son más oscuras. Yo veo aquí en la parte del vaso que tiene unas manchas que son bastante oscuras. Yo creo que esas las voy a dejar para lo más oscuro. Aquí en la base, justo en la parte de abajo, también tiene ahí algunas zonas oscuras. Bueno, está lleno de un poquito de detalles marcados, manchados, ¿vale? El labio del vaso también es una zona un poquito oscura, con ciertos brillos. Bien, pero luego zonas intermedias oscuras, pues yo diría que el agua, ¿vale? También hay que tener en cuenta el fondo, ¿vale? Si yo voy a darle color a la mesa, si no voy a darle tono a la mesa, yo en este caso la voy a dejar en blanco para no pararnos demasiado en este dibujo, me voy a centrar solo en el elemento y en la sombra que proyecta. Entonces, simplemente sería cuestión de, en este caso, si no tenéis, pues no pasa nada, inclinar el lápiz, ¿vale? Muchas veces a mí me tienen explicado que el lápiz así se escribe, así se dibuja, ¿vale? Pues yo no os voy a ser tan radical y deciros, no agarréis el lápiz de esta manera, agarrarlo de esta, porque bueno, cada uno lo va a agarrar como más cómodo le sea, por eso no os preocupéis. ¿Y qué pasa? ¿Qué ventajas que tiene agarrarlo de esta manera? Pues que yo puedo cubrir más espacio, ¿vale? Sin tener que dar tantas pasadas. Yo por eso utilizo pues estos un poquito más anchos y yo puedo empezar a darle tonos a mi vaso y bueno, sin más, ¿vale? Cubro más espacio, cubro más hueco y luego si me apetece difuminarlo un poco, pues lo difumino. Bien, vamos a ir dándole ciertos tonos. Yo empiezo por los tonos medios, vosotros podéis utilizar. ¿Por qué decía el no borrar? Fijaros que yo ahora aquí le voy a poner bastante mancha y esta línea ya se disimula, no hace falta que la hubiese borrado, ¿vale? Y no hace falta que yo borre estas líneas de tanteo, porque si le voy a dar un tono a la mesa, pues estas líneas van a desaparecer. Bueno, simplemente es ir fijándonos dónde tiene esos espacios, esos tonos más oscuros, ir añadiéndole esos detalles. Y no tiene mucho más misterio. Eso es fijarse, hacer un estudio del objeto. Ese objeto, una vez que está dibujado, fijarnos en cómo funciona la luz, cómo extiende la luz el objeto, cómo la recibe, cómo la rechaza, ¿vale? Hay muchas veces que hay objetos que rechazan esa luz. Estoy dándole más oscuridad a esta zona porque vemos que la dirección de la luz viene de este lado. Entonces yo me fijo que estas zonas pues están un poquito más ensombrecidas, ¿vale? Vosotros en vuestro objeto pues hacer algo similar, buscar qué zonas están más oscurecidas y qué zonas no.
Vale, como decía, no recomiendan utilizar el dedo, porque si utilizas el dedo llenas el dibujo de grasa. Bueno, ya veis que mi forma de trabajar no es estrictamente académica. Me tomo muchas libertades. Esas libertades también tenéis que ir descubriéndolas vosotros mismos, para trabajar con voz propia, ¿vale? Es muy importante que vosotros tengáis vuestro propio estilo, descubráis vuestra propia forma de dibujar, y eso solo se consigue dibujando. Dibujando y dibujando. El otro día vi una película de Sean Connery. Era una película, no me acuerdo del título, me encantaría decíroslo, pero no me acuerdo del título. Pues era una película en la que Sean Connery era un escritor un poco frustrado por cómo se había tratado su trabajo y, bueno, que no le gustaba mucho el mundo en el que tenía que vivir y convivir con las demás personas. Entonces vivía encerrado, pero tenía contacto con una persona de la calle, un chico de barrio, y este chico de barrio le enseñaba a escribir. Y cuando le estaba enseñando a escribir, él tenía capacidades, la verdad, no era un chico que no supiese empezaba de cero, pero bueno, él le estaba enseñando a escribir, y uno de los consejos que le dio fue que escribiese cualquier cosa, que escribiese con el corazón, que empezase a teclear, que empezase a pulsar teclas. ¿Vale? Es una de las formas que yo os propuse al principio, empezar a dibujar, empezar a trabajar, sin más. No os perdáis tiempo pensando en qué vais a dibujar, no perdáis tiempo pensando en cómo lo vais a dibujar. Simplemente dibujar. Y luego ya dibujaréis y ya trabajaréis con la cabeza. ¿Vale? Ya trabajaréis con... Ya trabajaréis con la cabeza, ya buscaréis por qué sale esto, por qué sale lo otro. Y el chico se quedó bloqueado. No sabía por dónde seguir, ni qué hacer, ni qué escribir y sobre qué escribir. Se quedó horas y horas delante de la máquina de escribir bloqueado. Entonces, Sean Connery, que no me acuerdo cómo se llamaba su personaje, ¿vale? Sean Connery, pues lo que hacía, o lo que hizo fue coger... Voy a subir esto un poquito. Lo que hizo fue coger unos escritos, unos papeles que él tenía archivados, se los puso delante de la mesa y le dijo: empieza a copiar, teclea, que escucha las teclas. Si no puedes escribir con voz propia, escribe con las palabras de otro, y cuando sientas que tu propia voz va a salir, escríbelo. Deja de escribir lo que estás escribiendo y escríbelo. Y entonces él empezó a teclear y así se desbloqueó, ¿vale? Por eso es importante activar pues, todos nuestros músculos, todos nuestros zonas grises, nuestro músculo gris, para empezar a trabajar y empezar a darle simplemente a la materia gris.
Bueno, espero que os haya gustado esta clase y en próximas sesiones pues buscaremos muchas más excusas para poder seguir desarrollándonos, para poder seguir viendo hasta qué punto nosotros somos capaces de llegar a representar un objeto. Y muchas gracias. Hasta la próxima.